Amigos, ¿cómo están? Amigas, ¿cómo están? Estamos en otra emisión de su programa consentido, de su podcast consentido, que se llama Padres Conciencia. Y para que yo no me trabe más en el lenguaje, tengo conmigo a Fabiola Bazán, que es terapeuta de lenguaje también. Y ahorita le vamos a dar unas terapias de lenguaje a Hugo, de articulación. ¿No? Oye, pero es el colmo de los terapeutas, a mí también me pasa. ¿Sabes cuál es mi colmo? Que cuando veo a una consulta en una familia o algo, me acuerdo perfecto de lo que me han dicho y todo. Y si me encuentro alguien en la calle o me predice mi hermana, oye, tal persona, ¿te acuerdas qué? No me acuerdo. Fuera del trabajo soy el más despistes. Dentro me puedo acordar un montón de cosas, pero es el colmo también. Pues así pasa. Fabi, es un buen programa el día de hoy. Como todos, pero Como hoy todos. Tenemos un invitadazo que yo quiero mucho, que respeto mucho y que lo admiro el doble, para hablar de crianza, de padres involucrados en la crianza. Y está tema que me raya un poco. Y para eso tenemos nosotros a Ismael Rodríguez, él es psicólogo clínico. Hola, Ismael. Hola. Pues es un super currículum el que tiene Ismael, que solamente voy a contarles. Bueno, él es psicólogo clínico, es maestro en psicoterapia, tiene un doctorado en educación de aproximadamente un año de haber terminado. Un año más o menos. Un año. Y bueno, tiene un blog, él es bloguero, tiene un blog que se llama Papá Moderno, que es un blog pues para dar consejos y ayuda para padres principiantes y no tan principiantes, que es un blog que a mí me llama mucho la atención, que es escrito por papás varones, para papás varones principalmente, aunque también es bueno que lo lean algunas mamás, ¿no? Pero el público es ese. Y en este blog, en Papá Moderno, Ismael y algunas otras personas que le van dando respuesta, comentan, debaten y comparten experiencias sobre la crianza. Un tema que social y culturalmente le hemos dado más a las mujeres, bajo estereotipos de género y bajo la premisa de que están diseñadas para eso, para la maternidad, para la crianza, y bajo el estereotipo de que pues yo me salgo a trabajar, ¿no? Y a veces, como decíamos antes de esto, Ismael, es muy cómodo irse a trabajar y la crianza ponérsela excesivamente y exclusivamente en la mujer, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema, Fabi? Pues eso me suena como a las cavernas en donde los hombres iban a cazar al mamut y las mujeres se quedaban cuidando a los hijos. Sin embargo, me parece que igual había mujeres que estaban involucradas también en, ¿cómo se dirá? Pues en poder aportar, proveer a la familia pues de otros alimentos, no solamente quedarse criando a los hijos. Y se tiene la idea de que no es un trabajo o que no tiene la misma importancia porque no tiene una remuneración económica o porque es dentro de la vida privada, ¿no? Está subvalorado. Exactamente, el asunto de la crianza. Ay, eres mamá, si no, tú no trabajas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Nada. ¿No trabajas? No ¿Eres trabajas. mamá? Ah, entonces no trabajas. No trabajas. Como si no fuera esto un trabajo, que no sea un trabajo remunerado es diferente, pero como si no requiere de un trabajo que no se te ahogue el pequeño o la pequeña, ¿no? Que no se te caiga o que si se te cae no le pase más nada, no lo sé. Entonces, para eso está con nosotros Ismael. Me da mucho gusto que estés, Ismael, la verdad. Muchas gracias por la invitación. La admiración y la estima, sabes que es recíproco. No tenía el gusto de conocerte. Muchas gracias. Igual. Hasta te ayudo con los cuestionarios que platicamos. Por favor, sí. Bueno, al rato les cuento de los cuestionarios. Ismael, la crianza, ¿cómo? Es que tú tienes la experiencia de ser papá, tienes la experiencia de ser bloguero y tienes la experiencia de ser psicólogo y terapeuta también. Sí. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo estás viendo la crianza en este 2017? Desafortunadamente igual que siempre. Okay. O sea, pocos papás realmente, salvo los que por elección han decidido seguir como papás solteros, o los que por alguna tragedia tuvieron que hacerse cargo, pero la realidad es que siguen los mismos estereotipos de que los papás solo sirven para proveer. Y desde ahí tenemos un problema. Y lo que pasa es que, creo yo, ¿no? A título realmente personal, que no nos hemos detenido a pensar sobre qué es realmente la paternidad, de dónde viene, o pues, dónde está, quién la dijo, hay un libro, bueno, está mi blog, pero ¿no? Que tenemos el anuncio. Sí, luego les pasamos ahí ¿cómo se llama? La foto de la tarjetita que está increíble. Igualita. Es un regalo de mi esposa justamente. De hecho, la idea del blog fue de mi esposa porque... Y voy a retomar la pregunta desde el blog. Yo me topé con una realidad cuando decidimos, ¿no?, que era momento de tener
ya pues ahora sí que lo que nos mandaran. No, tenemos una hija. Yo me topé con una realidad, era un ignorante absoluto de lo que tenía que hacer. Porque de repente fue de, pues sí, ya estoy embarazada. Y yo, pues yo te doy igual. Muy bien. Y el primer trimestre más bien fue de ver de, pues sí te sientes mal, ¿no? O sea, la incomodidad, como el tengo agruras. El segundo trimestre fue de, mira, ya hay una pancita y ya hay movimiento. Y fue maravilloso, ¿no? Y el último trimestre fue de, oye, no hemos comprado las cosas. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Y entonces fue darme cuenta que no tenía ni idea de nada. Así de, hoy voy a comprar biberones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde se compran? Empecemos de ahí. Oye, es de plástico y de cristal. Oye, no, y esto Los de bolsita y sin bolsita. yo no sabía que existía. Y de repente, bueno, pues ya no fue de repente, ¿no? Nace mi hija, pero de repente, una salió. chispita No, lo que sí de repente me di cuenta es que yo estaba solo, porque evidentemente mi esposa, pues, tenía al bebé pegado en el pecho todo el tiempo, y ya no teníamos nuestras salidas, ¿no? A pasear, al cine, porque, pues, para empezar, no hay que sacarlos al principio hasta que estén más vacunaditos, y me di cuenta que estaba solo. Completamente, porque además, pues de repente era de, quiere comer, yo no tengo, ¿no? Cómo darle de comer, porque afortunadamente hubo pues pecho a libre demanda, y me di cuenta que estaba solo. Y entonces empecé a idear hobbies, ¿no? Y me di cuenta que muchos pasaban por ahí. Y entonces mi esposo se asustaba, porque primero me vio como, te anda viendo qué hace, y de repente vio que iba en serio, un día que me vio leyendo un manual de cómo criar caracoles. ¿Qué vas a hacer? Le digo, pues mira, voy a dedicarme a la helicicultura y aprendí el término, lo voy a exportar a Chipre. Y me dice, ¿te sobra demasiado tiempo? Le digo, pues sí, me sobra mucho tiempo. Y me dijo, ¿por qué no escribes un blog? Y dije, pues qué buena idea. Me meto a ver cómo se hace el blog y me encuentro que no hay en México muchos papás blogueros. En otros países sí, ¿no? España, por ejemplo, tiene papás metidísimos en la crianza. Pero en México me di cuenta que el mundo estaba dominado por mamás. Y todas compartían como las mismas experiencias, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba solo. Y lo primero que tuve que cuestionarme fue de, bueno, voy a escribir de ser papá, pero no ser papá porque nunca me han educado o entrenado para ser papá. O sea, empecemos porque yo nunca tuve muñecas, ¿no? Yo tenía carritos. Y a los carritos desde ahí. No hay que darles biberón, no hay que cambiarles pañal, y ni les cuento cómo me fue el primer cambio de pañal. O sea, fue una tragedia. La enfermera en el hospital me vio con cara de lástima, realmente. Entonces, lo primero que tuve que aprender fue que lo que sabemos de paternidad no lo hemos cuestionado, porque la paternidad no es algo que viene dado por tener ciertos genitales. Viene dado por una función subjetiva, social y cultural. O sea que todo lo que saben de qué es ser papá es un invento social, por decirlo de una manera sencilla. No hay una ley como la gravedad, que a 9.81 metros sobre segundo cuadrado te estampas contra el suelo, ¿no? Es algo construido por nosotros, ¿no? Entonces hay que partir desde ahí. Todo lo que me quieran decir de paternidad es una gran construcción. Y revisar la historia de la paternidad nos lleva, pues, nos guste o no, a 2000 años atrás, a Roma, al catolicismo, a cómo fue toda la institución social de esa época, que curiosamente seguimos replicando 2000 años después. Pero también nos tiene que llevar a cuestionarnos sobre, y también me di cuenta de eso, sobre la masculinidad. Porque de repente, ¿no? Un cuate que tenía en esa época me decía, ¿y qué? ¿Ahora juegas con muñecas? Pues con muñecas y con martillos, y mira, a veces te dedo morado, no le dejes el martillo cerca, porque aunque es de juguete, pega re duro, o sea. Y me quedé pensando en eso. Y es que a veces asociamos o confundimos esos dos términos, paternidad y masculinidad. Y sí vale la pena separarlos. Okay. Si lo separamos sencillo, la paternidad básicamente es la relación que el varón en la relación establece con sus hijas o con sus hijos, y por lo tanto es solo un nivel simbólico.
Y la masculinidad, pues resulta que también es una gran construcción, un gran invento social que dice cómo te tienes que comportar nada más por haber nacido. Con ciertos genitales. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, esto, si lo vemos con calma, pues es una invitación a ser libres. Porque eso significa que yo me puedo poner a jugar con mi hija a las luchas. Claro. No importa que es niña. Yo recuerdo con tristeza. No sé si alguna vez lo he mencionado y no sé si vayan a escuchar este podcast. Que esperemos que sí lo escuchen Yo todos espero y que que sí. lo compartan, por favor. Si no digas eso. Les voy a mandar la liga, de hecho. Sí. Yo recuerdo mucho una pareja que su hija nació unos meses antes que la nuestra y el papá, con una profunda desilusión, decía, ay, a mí que me gusta tanto el fútbol. Y yo sí, ¿y qué? ¿Perdió tu equipo? No sé, ¿qué pasó, no? ¿A quién le vas? ¿Al Barcelona o qué? ¿No? Me dice, no, pues mira, tengo una hija. ¿No ha visto Club de Cuervos? ¿No? Me quedé, pero creo que todavía no salía Club de Cuervos. No. Me quedé pero helado, porque imagínate la decepción con la que ya nació esa niña por parte de su papá, nada más por el simple hecho de ser niña. Y eso nos habla también de cómo desde tempranas, muy tempranas edades, incluso desde la gestación, nos van y vamos colgándole ciertos estereotipos de género de lo que debe ser y lo que no debe ser, o lo permitido y lo no permitido, de acuerdo a la biología con la que se nace. O sea, tienes una niña ya y me gusta el fútbol, pues te puede seguir gustando y la niña puede ser una excelente portera o una excelente delantera o en banda, ¿no? Es como, no hay estereotipo, pero tú dices esto, yo recuerdo mucho algunas experiencias con pacientes que me decían, es que mi hijo tiene 7 años, mi hijo varón tiene 7 años y quiere bailar jazz. Y el papá y el abuelo están un poco asustados porque no sabemos si es una fase ¿cuál? Pensaba yo. Artística. Pues la fase artística le dura toda la vida, porque sería maravilloso tener un hijo bailarín, una hija artista, pero hay una carga de estereotipos y sobre todo son mucho más marcados cuando somos o muy bebés o cuando estamos a punto o en edad casadera, más o menos, ¿no? Pero es que es así de toda la vida, desde como tú dices, bueno, tenemos que comprar las cosas del bebé, entonces si es niña, entonces todo rosa, ¿no? Ajá. Puras maripositas y princesas y destellos y demás. Es niño, todo azul. Balones, todo lo que tenga que ver con deportes, guerras, pistolas, ese tipo de cosas, ¿no? Wow. Y acá el papá se desilusionó porque le gusta el fútbol y tuvo una niña. Exactamente. Qué drástico. Entonces, a eso me topo realmente con esta parte de ser un papá comprometido. La gente te ve raro en la calle. O sea, yo, por el tipo de trabajo que tengo, te juzgan horrible. No, te topas con cosas horribles. Por ejemplo, acompañamos a mi esposa a ver un cliente, ¿no? Mi esposa, pues, también era, bueno, es porque no perdió el título, pero psicóloga, pero después justamente de que nació nuestra hija decidió que ya no quería ejercer, que ya no quería escuchar historias tristes, ¿no? Le llegó esa parte de ve qué bonito es el mundo, ¿no? Ve esta sonrisa que me enamora, yo ya no le quiero entrar. Bueno, hicimos cuentas, dijimos, va, o sea, pero un niño, nada más 2, ya no creo que esté muy bien el asunto. Y pues después, claro que le sobró tiempo y decidió poner un negocio, ¿no? Y ese negocio involucra que tiene que ir a ver clientes, ¿no? Entonces fuimos al Centro Comercial Santa Fe hace una semana, justo un día que yo no trabajo. Entonces, pues, acompañamos a la señora a trabajar, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? El señor y la señora a trabajar. Ya desde ahí la gente te ve feo. Pero imagínate, ella venía con su portafolio, porque iba a ver al cliente. Yo venía con la pañalera, mi hija, veníamos ahí negociando porque quería helado, pero era muy temprano, o sea, a las 11 de la mañana. Y yo así, espérate que tu mamá se vaya, ahorita la compramos, ¿no? Ya te escuché. Y yo dije, ay, perdón, o sea, imagínate eso, y entramos a un café, ¿no? Fue impresionante cómo nos trataron diferente en cuanto vieron que yo era el que estaba cuidando a la niña. O sea, haz de cuenta que va a sonar feo la frase, pero es como si me hubieran perdido el respeto. O sea, me empezó a ver menos el cuate que nos estaba atendiendo y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno, el asunto es que ya se fue a ver al cliente y pues yo tenía todo un centro comercial para disfrutar con mi hija. Y mi hija de repente dijo, quiero ir al baño. Oh. Ajá. Y entonces llego a la zona de baños y yo así de, vamos a tomar una decisión. ¿Baño de hombres? Baño de mujeres. Y en eso veo que hay un logo de baño de mujer
con figura infantil. Y dije, ese. Y me voy metiendo y me detienen. Oiga, usted no puede pasar aquí. Y yo sí me pongo un poquito enojado, ¿no? ¿Se puede saber por qué no? Es que es baño de mujeres. Le digo, traigo una niña, soy varón, y es el baño de mamás, pero yo soy papá. ¿Dónde veo un baño de papá? A ver, acláremelo. No, es que usted no puede entrar. Que no puedo entrar, claro. Yo reconozco que no estuvo bien y pues me metí. Me valió. Pero me topo con eso a donde vayamos. Vamos a un Sanborns. No hay baños para papás con hijos. No, simplemente que en cualquier, exacto, un pañalero, un cambiador. No hay cambiadores. Esa también fue una fase horrible. Que ya empieza a haber, sí, pero todavía son los menos. O sea, son los menos. Como que ya lo empiezan a colocar ahí, pero no sé cuántos papás en efecto van a hacer uso de ese cambiador. Pocos. Y es muy, muy desgarrador porque nos limitan los estereotipos de hombre, de masculinidad, a disfrutar esta fase, en verdad. ¿Qué cosa? Yo también tiene que ver ahí mucho también con la parte de crianza, que quien cría son las mamás, ¿no? Y muchas veces yo me he topado con que las mamás no le permiten al papá involucrarse en la parte de la crianza, ¿no? No, es mi chamba. O así no se hace, lo hago yo. Así no se hace, lo hago yo, ¿no? Sí. Y es que mi mamá dice, que mi abuelita dice que lo tengo que hacer así. El testamento de la bisabuela dejó escrito que así se cambian los bebés, ¿no? O sea, sí. Entonces, desde ahí también empezamos, ¿no? En donde las mamás, las mujeres, que son las que, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Que se encargan, que se supone que deberían de criar a los hijos y deberían de abrir estos canales, no permiten que los hombres se involucren en ello. Yo estoy pensando cómo estos estereotipos de género, de crianza, de hombre, de mujer, generan atrapamientos que pueden ser desde los muy tiernos, de princesas y príncipes, princesas y guerreros, hasta los más drásticos de decir, no, tú no sabes, lo hago yo. Uh-huh. O decir, a mí no me toca, esa es tu chamba, por eso yo traigo la lana. Uh-huh. ¿No? Que pueden ser, insisto, atrapamientos desde lo más sweet hasta lo más drástico y radical, ¿no? Y que la gente no los cuestiona, que ese es el gran tema, que la gente es incuestionable, el modus vivendi que sigue, ¿no? Y aunque le entres al tema, hay unos que están, o sea, no te das cuenta, es como el aire, no te das cuenta que tiene hidrógeno, ¿no? O sea, no lo percibes. Fuimos a hacer nuestro testamento. Y estábamos ahí. Primero se hizo el testamento de mi esposa, el formato completo. Pasan a mí, va el formato, y de repente me pregunta el notario, oye, ahorita es el momento donde puedes reconocer otros hijos. Y sí, la guasa, jajaja, y mi esposa, ¿no? Oye, ¿qué? Si tienes otros, Sí, y salimos. Ya que salimos fue de, oye, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿A ti no te preguntaron si podías reconocer otros hijos? Claro. Y es que viene este detalle, la cuestión de la paternidad, de la filiación, normalmente había estado en la institución del matrimonio, ¿no? Como tal, desde la época de los romanos, todo el auge del cristianismo, hasta los 70s más o menos, que empiezan ya a darse cambios radicales. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, con esta institución es que yo sí podría legalmente reconocer un hijo en otra estructura familiar, y no es delito, pero una mujer no podría hacerlo. Una mujer no se puede agenciar un niño de otra estructura, ¿no? De hecho, muy de broma, pero tenemos estas frases, ¿no? De hijo que se parece a su padre honra a su madre, sí. Y esos dichos, bajita la mano, nos van diciendo cómo estamos bien acostumbrados justo a creer que existe una división natural. O sea, cuando hablo de natural me refiero como pues es natural que el sol salga, pues sí, ¿no? Creer que hay una división natural en los roles, y no lo es un invento de nuestra sociedad. No existe, no hay algo que podamos decir, mira, es como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, ¿qué dicen los compañeros varones en tu blog? ¿A qué se enfrentan ellos? ¿A qué te enfrentas tú? Los papás, primerizos y no primerizos, pero que desean, no sé si los que te buscan en tu blog Papá Moderno, son quienes están interesados en recibir tips para inmiscuirse en la crianza o para ayudar, entre comillas, a su esposa. Sí, porque no ayudan. No ayudan, forman parte. Los papás que crían no ayudan, forman parte. No sé qué están buscando y a qué se están enfrentando. ¿Qué has leído en tu blog? Hay como 3 bloques.
o puedo dividir como 3 bloques. Están los que no están de acuerdo, que dicen, y hasta el término, pero bueno, lo que tú dices no es de la familia natural. Hay necesidades emocionales específicas que solo la mamá o solo el papá puede. Y acuérdenme tocar ese punto, pues no es cierto, ¿no? Están los que llegan desde la ignorancia absoluta. Es decir, a ver, aclárame, ¿dónde? Mi esposa me está mandando por una pezonera. ¿Qué es eso y dónde se compra? ¿No? Pues mira, te digo, yo también tuve que hacerme esa pregunta, ¿no? Y no se te olvida hasta esterilizarla, puedes usar el esterilizador de biberón, etcétera, etcétera. Y están los que no están ni en completa ignorancia ni en contra y quieren más bien encontrar espacios para, y la palabra popular es como para cooperar, ¿no? Con el desarrollo y con la crianza. Casi es lo que me encuentro. Ahora, perdón que te interrumpa. no te preocupes. Una cosa es cooperar y otra cosa es el partícipe. Uh-huh. O sea, nosotros los varones o los varones que tienen hijos no cooperan, forman parte de, ¿no? Esa es una parte también de ir rompiendo los mitos. Sí. No me ayuda mi esposo, hace su chamba de papá. No es que yo le ayude a mi esposa en la casa, en los cuidados de la casa o en los cuidados de la crianza. ¿No? Esta casa se necesita creo que justo cuidados. como que ¿qué es involucramiento? Porque es diferente involucrarse a ayudar. A ayudar, sí. ¿no? Quisiera preguntarte, las edades también, ya nos estás dando las respuestas, pero las edades de las personas que están en tu blog, presupongo que son papás que no tienen más allá de los 45, 42 años. No llegan a eso, llegan a los 38, creo que el más grande. Que son papás jóvenes. Sí. Que ya nacieron por ahí de finales de los 70, principios de los 80, o en los 80 para acá, que ya tienen como montados en otras ideas, ¿no? Uh-huh. No tan estereotipadas quizá. Eso lo vemos más, digo, de hecho tengo más contactos con blogueros en España, ¿no? Me han invitado creyendo que estoy allá. Les digo, es que yo soy en México. ¿En México? ¿Tú? ¿Involucrado? Y yo sí. ¿Cómo nos está viendo? O sea, ¿cómo nos están viendo los varones y cómo se están viendo los varones que tienen hijos aquí mismo, en el país y fuera del país? O sea, tenemos la fama bien puesta y bien ganada del machismo mexicano. Y por eso creo que se sorprenden, ¿no? Sí. ¿Qué más encuentras en tu blog? Que lo leen puras mujeres. Bueno, lo leen más mujeres, no puras mujeres. Muchas mujeres entran para buscar estrategias para convencer a su pareja. De cómo hacerle para que no sea... Es que ya se fue de fiesta el viernes y pues me quedé yo con los hijos. Porque pues cómo él va a abandonar a sus amigos y ya trabajó toda la semana. ¿No? Volvemos a lo mismo. Yo trabajo toda la semana, 24 horas al día. ¿No? Sí, es que estos papás traen toda esta educación sobre masculinidad, ¿no? Que es la masculinidad hacia el machismo realmente, ¿no? Esta parte de que el hombre debe ser feo, fuerte, formal, agresivo, bueno, tirándole a la violencia, enfocado solo en metas. Yo creo que los cavernícolas no eran así, ¿eh? Sí. Realmente para salir a cazar un mamut necesitabas mucha afiliación. Y las primeras guerras fueron ya las guerras por fines, sí, de ocupación del territorio, pero no eran guerras mortíferas como las podremos nosotros concebir actualmente. Eran guerras, no estoy defendiendo la guerra, por supuesto, pero era otro motor, ¿no? Las guerras, las matanzas actuales y la desaparición de las personas tienen otra finalidad como más de crueldad, de ocupación del cuerpo del otro más que de la tierra. No minimizo los efectos devastadores de la guerra, incluso en algunos, ahora que fue lo de el juez de Dafne, de esto de Dafne, del juez Porky, del juez en Veracruz, el juez de los Porquis, una compañera feminista decía, nos atacan mucho las feministas, diciendo los feminazis, cuando el ejercicio de la guerra ha sido de ustedes los varones, ¿no? Y ustedes se ponen a criticarnos por defender una violación cuando ustedes no han sido violados, más que en territorio de guerra, por otros varones. ¿Quieren que haya marchas de mujeres por sus violaciones? No. Tendríamos que ser los varones los que tendríamos que salir a pronunciarnos en las calles de no a la violación de otros hombres por otros hombres, ¿no? Es un temazazo. Sin esto de la violencia, ¿no? De la violencia de los varones. Entonces son edades no tan grandes, no,
y tienen estos 3 grandes rubros. Sí, sí, y como te decía, muchas mamás se acercan como a buscar así el consejo. ¿Qué le digo para que se involucre? ¿Y qué consejos les das? No les doy buen consejo, honestamente. No, lo primero que sí le digo es, a ver, cuidado, no es tampoco tu trabajo, tu responsabilidad cambiarlo e involucrarlo. O sea, porque nomás te vas a desgastar, porque estamos hablando de algo que le dijeron desde el color azul con el que nació. Entonces, más bien hay que acercarse a algún profesional, ¿no? Un terapeuta familiar, a la literatura, a ver cierto tipo de programas, porque estamos hablando de que estos son archivos que anteceden nuestro contacto con el mundo. Son los archivos que tenemos en la cabeza que están encendidos desde el momento que abrimos los ojos y nos hacen creer que nosotros somos nosotros. Y a veces están sin darnos cuenta. Una de las grandes pruebas que yo realmente tuve fue un día que mi hija me quiso pintar las uñas. Uh-huh. Y dije, pues sí, ¿no? Que me las pinte. Y en eso por la hora fue, ya nos vamos a comer. Ya nos vamos a comer y me tocaba invitarlas hoy a salir, ¿no? Bueno, va. Y una parte de mí iba de, no, tú tranquilo, ¿no? Como la parte profesional, como el terapeuta ahí que tengo adentro. Tú tranquilo, estás modelándole a tu hija, que no, o sea, no se va a dar cuenta de que hay cambios, etcétera, etcétera. Pero yo venía manejando y me di cuenta que estaba escondiendo las uñas y así, a ver, calma. Pero aquí vino lo curioso. En el momento en que calma, entró mi parte de macho, porque yo vengo de una familia donde a mí me decían, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Uh-huh. Y me sacaban. Entonces se me activó esa parte y dije, bueno, si a alguien no le parece, pues le voy a dar un en vez y un revés y le voy a dejar ahí la pintura de las uñas para que se acuerde de mí. Y dije, ahí estás de macho. Uh-huh. No, a ver, no puedes simplemente disfrutar tu salida y ya. Pero es que es una lucha interna muy cañona. Horrible, fue la prueba máxima. Porque estás programado, como estás diciendo, ¿no? Durante toda la vida, o sea, ¿cuántos años de tu vida estuviste programado para ser un macho alfa lomo plateado y que no entraba a la cocina, ¿no? Y de repente viene esta personita a cambiar toda esa estructura y toda esa construcción que dices, ¿no? Uh-huh. Y decir, puedo elegir ser diferente. A la norma. Soy libre de hacerlo diferente. Sí. A la norma. Porque ya que lo analizo, si la paternidad, la masculinidad es un invento, es una construcción, es un acuerdo tácito muchas veces, pues significa que no es que estoy haciendo algo malo. Uh-huh. O sea, no está pasando nada. No, aparte o sea, como muchas parejas, no todas, pero es como esta parte de la planeación, ¿no? De vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Necesitamos uno del otro para poder tener un hijo o hija, ¿no? Entonces, si fue una decisión y fue una elección, entonces desde ahí tienes que involucrarte, ¿no? ¿Cómo involucrar, Ismael? ¿Cómo involucrar a los padres? Realmente haciendo. O sea, muchos que se intentan ya decir, o sea, es que hasta la palabra involucrarse es que es lo natural que uno tiene que hacer si tiene un hijo. Claro, es lo que toca. Es como, ya ensució un traste, pues, ¿quién lo ensució? ¿Quién lo lava? A mí se me hace esa lógica, no es, ya lo ensucié, por lo tanto es tu obligación lavarlo. No, es de quien lo ensució, ¿no? Claro. O sea, a mí lo lógico, pues, como que no tiene ciencia esa parte. Pero haciendo, el problema es que muchos papás se dan cuenta de realmente lo pesado de la conducta. Y el problema es que estamos atrapados, me gustó esa palabra, porque nos cuesta trabajo reconocer que no sabemos. Tuve que reconocer en un momento, le dije a mi esposa, pues te voy a ser muy honesto, yo creía, pero no tengo idea de genitales femeninos. ¿Cómo demonios se limpia esto? O sea, me acuerdo porque un pañal de esos del terror, ¿no? Que se salió porque estaba enferma, ¿no? Y dije, yo voy, no te preocupes. Abrí eso, cerré eso y fui, oye, necesito ayuda, pero no tengo la más remota idea. ¿En qué sentido? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo se limpia? ¿Qué tanto abro? ¿Qué pasa? O sea, no lo sé. Y miedo, ¿no? También. Pues ahí más bien el miedo era de no le vaya a dejar una infección ahí, Por eso, ¿no? De miedo de no saber cómo hacerlo. Sí, pero sí que, no sé. ¿Cómo funciona esto? Me di cuenta, ¿no? De lo ignorante
de la anatomía, o sea, de qué tanto puedo, ahora sí que testear los genitales, hasta dónde se mete una toallita, dónde sí, dónde no, por qué, en qué sentido. Claro. Y pensé que ya lo sabía, hasta que mi hija dejó el pañal. Entonces un día mi esposa, no, mi hija fue al baño, yo voy, ¿no? Y entró por algo al baño y me dice, lo estás haciendo al revés. ¿Cómo que al revés? Las niñas se limpian de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Y dice, ¿por? O sea, no me detuve ni a pensarlo. Ya después dije, pues sí, ¿verdad? Pude omitir esa pregunta, pero no lo sabemos. Pero ¿por qué las mamás sí saben cómo? Y cómo tratar, por ejemplo, los genitales del varón. Por una razón, por el juego. Si nosotros dejáramos que nuestros hijos jugaran todos los roles que corresponden a la sociedad, no tendríamos estos problemas. ¿No? Si yo hubiera tenido muñecas, si me hubieran dejado jugar al biberón, hubiera sabido cambiar un pañal. Claro. Hubiera sabido cómo se hace, como el entacado ese, ¿no? Los bebés ahí en la colcha, y no la primera vez que lo hice fue donde quedó el bebé, yo pues estoy adentro. No, lo vas a asfixiar, mira, te enseño. Ah, gracias. Sí. ¿No? Porque los niños hacen eso, las niñas hacen eso. Mi hija tiene su caja de herramientas y ya sabe perfectamente que como papá dice, voy a arreglar esto, todavía no le cae el 20 que después va a pagar por arreglar lo que intentó arreglar el papá, pero va por su caja y distingue perfectamente cuándo se usa un martillo, cuándo se usa un perico, cuándo se usa una pinza. Como te aprieta el dedo, ¿no? Sí, era más chiquita, ¿no? A mí, pues sí me gusta hacer talacha, ¿no? Entonces decidí pintar el cuarto. Claro que me dijo, ¿puedo? Porque los niños son curiosos, son científicos de naturaleza. Claro, están experimentando. Dominar todo. No es que sean obsesivos, como algunos papás dicen, ¿no? Es que mi hijo es obsesivo, repite lo mismo. No, no es obsesión. Los Está niños practicando. quieren ser expertos en todo, ¿no? Por eso escuchan la misma canción, juegan a lo mismo, con los mismos pasos, hasta que son maestros de esa conducta, ya la dejan y pasan a otra. Claro, pasan a la que sigue. Entonces mi hija pinta, ¿no? La pared. Y un amigo me decía, bueno, pero es que tú quieres que tu hija sea marimacha o qué. Yo decía, le tengo que cambiar ¿Cuál de es el amigos, concepto me queda de claro, marimacha también? Voy a tener que cambiar de amistades, pero le dije, ¿cómo? O sea, es que, pues imagínate que ella pinte y el marido no, y yo, estás asumiendo que va a querer un marido, o sea, Exacto. estamos asumiendo eso, empezamos por ahí, y me pongo punk, ¿no? Cada vez que alguien habla de mi hija, yo me pongo muy punk. Le digo, y segundo, y si ella tiene esa habilidad, y su pareja no tiene inconveniente, ¿cuál es el problema? O sea, Claro. ¿en qué le afecta? Claro. Porque así como lo ves pintando pared, y en casa nunca hemos sido de princesas, pues, y no sabemos de dónde, a mi hija le gusta el ballet. No sabemos, o sea, tu esposa no tampoco. No, uy, no, mi esposa le hablas de princesas, ya sé. y así como cobra, se infla, se enoja, le molesta, porque ella fue terapeuta de niños, entonces veía todo este rollo, ¿no? Entonces, involucrarse paulatinamente en los asuntos del cuidado, de cambiar, de bañar o de alimentar. Y desde la crianza, o sea, desde que eres chiquito, no involucrarte hasta que ya eres papá. Exacto, empezar desde antes. Para que sea de una manera natural. Y que tiene que ver con la cultura de los cuidados, ¿no? Sí. Sea yo o no sea yo papá, tiene que ver con la cultura de los cuidados, que por nacer con una biología de mujer se supone que tú estás más diseñada en los cuidados que... Es el instinto materno. Claro, cuidados y el instinto materno eso no también existe. Es un invento social. Claro. Completamente. ¿No? Pero se le carga a los cuidados a las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Y el cuidado de los hijos, el cuidado de los hermanos menores, aún sean varones, ¿no? El cuidado de los papás, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de la casa, el cuidado de los enfermos, y a nosotros no se nos socializa para los cuidados, ni de la casa, a veces ni de uno mismo. Sí. ¿No? Sí, exacto. Que necesitan que te hagan todo, ¿no? Muchos yo he hombres me han tocado. Hombres que sus parejas o amigas mías le dicen, oye, dile que su ropa interior no es bonita. Oye, dile, ¿por qué no le das un consejo de que se ponga este color y no este otro? ¿No? Porque se vive esta cultura del descuido de, pues me van a proveer. Tengo a alguien que me lo haga. Y dime una cosa, háblanos un poco más de tu blog. ¿Qué temas fuertes has encontrado en el blog de Papá Moderno?
Los dos más pesados realmente son, uno, cuando he osado, sí, platicar que la ética y la moral de la familia no tiene que estar basada en la religión, ¿no? Se pone eso, o sea, si quiero agitar ahí el avispero, no, tengo que subir una entrada de esas, porque de hecho las mamás me dicen, pero ¿cómo va a distinguir lo que está bien y lo que está mal? Y yo sí, como se nota que no sabes más allá de lo que te enseñaron, o sea, no inventes. Y la otra entrada es cuando he defendido, bueno, no es defender, es que hasta se me hace surreal tener que decirlo así, pero cuando he hablado de que no pasa nada con si los hijos, hijas son criados por una mamá, dos mamás, tres mamás, un papá, una mamá, familias dos diversas, papás, tres papás, o sea, sin importar si fue homoparental, monoparental, biparental, multiparental, pluriparental, o sea, esas, se pone también eso, onda de que le subo la seguridad al blog, porque hasta spammers me aparecen, o sea, feo el asunto. Y eso va un poquito con estas ideas en las que estamos atrapados, ¿no? A partir de los 70s, más o menos, es que aparece por primera vez el concepto de parentalidad. Antes todo lo que sabíamos o todo lo que se pensaba tenía que ver con la institución del matrimonio. Y justamente, pues, con la cuestión sacra, ¿no? En esta idea de que hay un rol paterno, ¿no? Como lo pinta, ¿no? Toda... ¿Cómo referirme para que no se ofendan sus pues digamos sus que seguidores? Las familias convencionales. Familias ¿no? convencionales, exacto. Ni siquiera convencionales, porque las familias que yo conozco como terapeuta familiar son familias... tradicionales, podría decir, para... Como de molde. Pero ve, todas tienen tradición, ¿no? Son tradicionales porque todas tienen tradiciones. Volvemos a lo mismo de la parte de la construcción, ¿cómo es que le hemos llamado? La familia cliché heterosexual, ajá, papá, mamás, hijos. Esa familia... Familia de libro. No, familia del libro, que ya hay pocas. Hay pocas. Entonces, desde los 70s aparece este concepto, justo cuando aparece toda la revolución sexual, cuando aparece todo lo que es la pastilla anticonceptiva, y cuando también cambia la figura del papá, porque ya la paternidad no necesariamente es una cuestión filial, sino que ya se reconoce la paternidad a partir de una cuestión genética, ¿no? Entonces, oye, pues fuera del matrimonio, dentro del matrimonio sigue siendo tu hijo, ¿eh? ¿Te guste o no? Entonces, viene todo este cambio y eso pone en jaque las instituciones establecidas. Toda esta idea de masculinidad hegemónica pues, se pone como a temblar porque dice, ¿cómo? No, no, pero es que los hijos van a salir mal, ¿no? Es una de las cosas que la gente dice. Si los hijos, o sea, si las familias son diversas. Si las familias son diversas o no son como el cliché. Es que el niño va a aprender eso. Exacto. Y estos axiomas, estaba yo leyendo a Gayle Rubin de una teoría radical de la sexualidad que fue escrita en los 70s, a principios de los 70s probablemente. Tiene muchos años. Y hablaba de todas las argumentaciones en contra de la sexualidad femenina, de la parentalidad, del género. Y yo lo leía y decía, bueno, esto es bien vigente porque el año pasado, septiembre o noviembre del año pasado, octubre, no lo sé, tuvimos en México las marchas del odio y las marchas del prejuicio del Frente Nacional de las Familias, que con una bandera judio-cristiana más católica se encargaron de difundir, de perpetuar estereotipos de odio en esencia contra familias diversas, homoparentales o lesbomaternales. Pero en su discurso del llamado líder de este Frente Nacional de las Familias, un exitoso empresario que tiene nexos importantes y mucho dinero en la iglesia católica, también tenía un discurso misógino de la familia debe tener un papá, una mamá e hijos. Y si nada más es mamá, sí, no se preocupe, por ahí se puede encontrar un papá, ¿no? Metiéndolo todavía en este molde absurdo. Cuando tú haces estas entradas, la gente reacciona malita, se pone malita. Y la respuesta se las doy desde la ciencia. Desde, a ver, si esto todo es un invento entre nosotros, vamos a ver qué dicen los datos duros, ¿no? Ya que tu opinión y la mía no tienen que ver. Entonces los invito a ver que realmente el crecimiento saludable de un niño depende de 5
necesidades emocionales que se deben de satisfacer. Y así como cuidamos que tal vez no coma más azúcares o más lípidos, ¿no? Que tenga sus micronutrientes ahí bien, deberíamos cuidar estas necesidades emocionales. La primera es la necesidad de afecto seguro y estable con otras personas. Y vamos a usar la palabra persona. O sea, no mamá, no papá, no abuelo, no tío, no vecino, persona, dígase ser humano, o de la especie homo, no, que sería el género Homo sapiens, ¿no? Uh-huh. Y el afecto seguro es lo que estamos hablando del apego, esta parte de estar para el niño, ¿no? De estar ahí, y sí, nos guste o no, es adaptarse a la biología de los niños y a su desarrollo. Claro. Hay mamás que me preguntan, mi hijo tiene 1 año y medio, ¿a dónde puedo salir con él porque se desespera? Yo sí, pues es un niño de 1 año y medio, o sea, ¿qué esperas? Pues sale a un lugar y llévale juguetes. Claro. Es que no puedo salir, pues no. Y si estabas dando pecho, por ejemplo, nuestras salidas al principio eran cada 3 horas. Porque era la hora de regresar, porque pues mamaba y había que cambiar pañales, y pues el pañal de leche es muy desagradable, es peor cuando comen sólidos, pero empieza a cambiar. Claro, ahorita que ya creció tienes mucha más libertad, ya aguanta todo un día afuera, claro. Pero te tienes que adecuar. Entonces la primera necesidad emocional es afecto seguro con otra persona. Segunda necesidad emocional, autonomía, competencia y sentido de identidad. Es decir, tenemos que fomentar en nuestros hijos su sentido de independencia, de autonomía, de identidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues mi hija la otra vez decidió que era muy buena idea vestirse de cierta manera. O sea, la vimos en casa y fue, vamos a salir. Pues sí. Híjole. Ponle un abrigo. ¿Tú crees que el DIF se enoje? O sea, ¿tú crees que esto sea el problema? Pues ojalá que no. Que el DIF se enoje. Y le dijimos, ¿quieres salir así? Sí, nada más le avisamos, te va a dar frío. O sea, y yo sí le dije, no puedes ir con esos zapatos porque te vas a resbalar. Ponte los que quieras menos eso. Porque intentó imitar el estilo de la abuela. Ay. Entonces puso unos zapatos, ¿no? Específicos, con una ropa que dije, no, está bien, si va a estar cómoda, dale. ¡Suegra! O sea, no, de hecho creo que la recomendación fue, le pusimos un como calzoncillo adicional, ¿no? Para evitar justo algún problema a los lugares a donde íbamos a ir. Pero no fue el, te ves mal. Pues es una niña de 3 años, ¿qué importa que se vea mal? O sea, no está yo en una entrevista de trabajo, por Dios. ¿No? Ay, ¿qué tal, Ni siquiera soy seguidor y tengo estas frases. De autonomía. No lo hagas, vas a tirarlo. No toques eso, se rompe. A ver. Sí, los niños van a querer imitar todo lo que vean que hacen los papás. Si la mamá sirve el agua, el hijo va a querer tomar la jarra. Si el papá hace hot cakes, ¿no? Mi hija hace hot cakes. Y el chiste es adecuar. Ok, le sirves una jarra de plástico, no totalmente llena, y pones un vaso y tienes todas las jergas listas. Claro. Cuando se caiga es de y limpias. Y vacilas, y no pasa nada. Tampoco haces una apología del error. Pues ya se cayó el agua, está prendiendo. Te dije que así no se hacía. Y vuelves a servir. Es lo que nosotros en Padres Conciencia le hemos denominado buenos tratos en la infancia. Criar con buenos tratos. Esto que me encanta como dices, la apología del error, porque se cae algo y las personas levantan grito, levantan guerra como si fuera lo más terrible que le hayan hecho. Es como, tranquilo, tiró el café. Sí. No va a pasar nada si se le mojó la chequera, se lo juro. No, y que tengan que ser consecuencias asociadas, pues, digamos, al error, ¿no? Porque se cayó el café 3 semanas sin tele. Y luego debería ser córrele por las servitoallas. Claro, limpia. ¿Te quemaste? No, qué bueno. Moraleja. Yo le decía a mi sobrino, papá, pero sublimo con mi sobrino. Ajá. De pronto yo le decía, y te le sigo diciendo, moraleja. Y ya, él pensaba como en el aprendizaje. Sí, y que él mismo tenga la solución, porque muchas veces los adultos les damos las soluciones a los niños no los dejamos justo en esta parte de autonomía, de tomar decisiones, de ser responsables de sus acciones. Exacto. Y dependiendo de, claro, su edad de desarrollo. Exacto. Lo que estás diciendo. La tercera necesidad emocional, ¿no?, que debe recibir de las personas que lo rodean es libertad para expresar necesidades y emociones. Así de sencillo. Que pueda decir no me gusta, no quiero. No quiero darle el beso. Eso, justo eso iba. Mi familia me odia últimamente. No, mi familia, porque era de,
da besos, decía mi madre. Perdóname si mi madre escucha esto, pero sabe lo que opino. Saludos, jefa. No, la banda saluda, ¿no? Y le decía, no te va a dar besos si no quiere. Es que, cómo no, las niñas bonitas. Nada. Si no quiere darte beso, no la puedes obligar. Claro, es horrible como papá eso también. Porque yo llego, hija, ¿te puedo dar un beso? No, papá. Y se va. Y yo así, corazoncito roto. Y ya me voy y le digo a mi esposa, ¿y tú vas a dar mi beso? Dice, no, ya quédate así. Ya. Desbesado. No, yo quiero decir que un mes antes de que Ismael se casara, nos quedamos de ver en un café, hace muchos años, nos quedamos de ver en un café que estaba por tu casa. Sí. Aroma, creo que se llama. Sí. Claro. Entonces llegó para platicar así de cosas un mes antes de su boda. Yo me siento al lado de una mesa de señoras y un chavo, señoras y un chavo y adolescente. Y no, pues se va a casar, pero no quiere invitar a tal, no le dio la invitación, yo le dije qué tal, pero es que la mamá, pero no. Entonces yo estaba atentísimo al chisme de las señoras de al lado, de quién era el que se iba a casar, que no daba tantas invitaciones, y llega mi amigo Ismael, y saluda, hola tías, hablan de él, ¿qué te lo dije? Aquí no vas a invitar, ¿no? Porque aquí y incluso me dijo, ¿nos podemos cambiar de lugar? Y yo, sí, ¿no? Sí. Pero esto que tú mencionas, sí, y llorar y tener miedo, que también es bien válido, ¿no? Porque de pronto en la crianza de los varones, que es con lo que yo he estado más cercano, porque es mi sobrino y porque he estado con más varones, no llores, ¿no? Y he tenido mamás que, no, a ver, ya, respira, no, tranquilo, ya. Niños y niñas, no pasó nada. Y sí pasa. Sí pasó algo. No, también lo que hablábamos de la vez pasada de autoestima y del podcast de prevención de abuso sexual, de no hacer niños complacientes. ¿No? Justo lo que está diciendo, bueno, para que me haga feliz que me dé un beso, para que me haga feliz que me dé un abrazo y que haga lo que yo digo. No, porque desde ahí estás previniendo. Claro. Todo va junto con pegar. Sí. Claro, pero es también, porque muchos papás en este punto me dicen, pero es que vas a hacerla una tirana. ¿Cuál es el problema de tener mujeres asertivas de adultos que manden? O sea, pues sí, ¿cuál es el problema? Y en automático se va a quedar sola ahí en el mismo chorro. Ajá, no se va a casar. No, pero no tienes por qué, o sea, no tiene por qué ser una niña tirana o una niña que sea mandona, no sé, no. Sino porque finalmente va a tener otras herramientas sociales, otras habilidades, ¿no? No estás haciendo una niña tirana, estás haciendo una niña con diferentes herramientas, niñas y niños, ¿no? Con diferentes herramientas para que sean unas personas empáticas, que sean unas personas que puedan diferenciar de lo que sí es correcto, lo que no es correcto, lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien. Y nada más hay que aclarar que en esto de libertad para expresar necesidades y emociones es respetar, porque yo escucho a mamás que se enoja el hijo, enójate por cosas que importen, ¿no? A ver, señora, su hijo está experimentando el enojo. Exactamente, ¿no? Y para él le importa que se rompió el globo, o sea, exacto. Es el equivalente a que usted se le rompa ahorita, no sé, la pata de la cama, el coche de una llanta. Fíjate, el maquillaje. El maquillaje, o sea, no insulte, no minimice, no se burle de la expresión emocional. Es lo que te iba a decir. Sí, ni es para tanto. De pronto se cree que como no es el enojo adulto, o el motivo adulto para enojarse o estar triste o tener miedo, no vale. Pero me encantó la forma en la que lo dices, está experimentándolo a su tamaño y a su mundo. Si se le rompió la muñeca, pues es que sí. Si se le rompió el patín, pues es que sí. Si se le rompió la hoja o la punta del color que tanto le gusta, sí le es significativo, sí le es importante, valídalo. Eso, es validarlo y enseñar, porque puede ser que, por ejemplo, otra vez no dejamos que mi hija no quería comer en la mesa, quería comer sobre la mesa. ¿Ok? Y pues obviamente eso se salía de las normas, ¿no? Una cosa es que seamos muy, muy abiertos y otra cosa es que ella quiere estar trepada en la mesa comiendo. Entonces de repente se enojó y nos dice, estoy enojada, con toda la expresión, ¿no? Y como se las enseñan. Y pues la respuesta fue, ok, estás enojada. Y yo le dije, pero eso no significa que no podamos seguir conviviendo, ¿eh? Así es que estábamos platicando sobre los planes de hoy. Enojado podemos convivir, porque también luego separamos cuando tiene expresión emocional. Entonces, cuidado nada más con
como necesidad emocional. Estamos nosotros casi cerrando, Ismael. Ah, ok. me Hay apunto. hay un montón de cosas que Claro. podemos platicar. Pero todavía nos faltan 2. Dos. Llevas 3. 2 más. La cuarta, espontaneidad y juego. Dejar que los niños tengan esta posibilidad de ver más allá del límite. Las estampas no necesariamente se pegan en los libros, se pueden pegar en el refrigerador, se pueden pegar en los zapatos, se pueden pegar en el perro. O sea, mi perro ganó una foto en un concurso, ¿no? De toddler, porque un día llegamos y fue de, órale, no hay estampas en la pared, y en eso sale el perro y fue, ya sabemos dónde están las estampas. Ya vimos dónde Hola, está. perro. O Y sea, los juegos, como Lo estaba Claro. adornando. como popularmente se dice, no hay juegos. Por se eso escucha es lo horrible, mismo, pero está experimentando. total, no hay juguetes. Hay un meme por ahí en Facebook que dice, para este juguete necesitas genitales. Sí, no es de niños. exacto, No se utilizan genitales, es de niños y de niñas. exactamente. Porque no hay juguetes, no debería haber juguetes. Pero ya viene abril, ya viene el 30 de abril, aquí en México es el Día del Niño y de la Niña. Ujú. Y se sobrecargan los estereotipos de género a las Es princesas. de simplemente acá, en las los muñecas, centros ¿no? comerciales, en supermercados, en donde hay sección de niñas y de niños. Ujú. Claro, Me frustra porque tengo que buscar por todos los pasillos. una amiga mía, Maggie Mantilla, ella es socióloga, ella la queremos invitar para un programa de maternidad, socióloga feminista, crítica y mamá. Nos cuenta que alguna vez fue a comprarle zapatos a Oli, a su hija, y que le gustaron unas botas de niño. Y le dijo, ¿te gustan esas? Sí. ¿Te las quieres ver? Sí. Va. Entonces van a la caja y la señorita vendedora, la persona vendedora, le dijo, es que estas son de niño. Y dijo, sí, está bien, pero son para su hija. Sí, Sí. pero es que ella las pidió, ¿no? Ujú. Ay, y que se dirige a Oli, dile a tu mami que tú no puedes usar estas porque son de niño. Bueno, en ese momento mi amiga también, que es toda crítica, dije, a ver, no le va a meter esas ideas a mi hija, si ella quiere esas, se las va a llevar y se las va a llevar puestas, ahorita, ¿cómo ve? ¿no? Ujú. Porque no debería haber eso. Hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿no? Va a haber cosas en algún momento de su desarrollo que ella misma va a elegir. Sí, y habrá que Entonces, respetar. Y hay que irlo respetando, exactamente. Como que le gustó el ballet. Yo honestamente dije, ¿de dónde salió eso si hemos procurado no sesgarnos hacia ningún lado? Entonces, tiene un bochito precioso de color rojo de tracción, avienta el balón, patea re bien el balón, ¿no? Parece chango, o sea, cuando vamos a Digo, las siempre galerías. y cuando no dañe su integridad, su seguridad, no tiene por qué ser prohibido. Exactamente. Y como Hugo dice, ellos eligen al final, y eligen desde chiquitos, ¿eh? Así. La elección viene, pero dada desde bien chiquitos, y no hay que abusar de eso. Y bueno, y la última necesidad emocional, y es una necesidad emocional, es tener límites realistas y autocontrol. Mi esposa tiene una frase maravillosa: los límites son amor. Claro. Punto. O sea, con esas 5 necesidades emocionales, si se fijan, da igual si fueron papás, mamás, un papá, una mamá, muchas generaciones, pensando en estos casos donde viven todos los familiares, o sea, Abuelos. da igual, lo que No importa los puedes son las repetir. necesidades emocionales. Sí, primera necesidad emocional es afecto seguro con otras personas. 2, autonomía, competencia y sentido de identidad. 3, libertad para expresar necesidades y emociones. 4, espontaneidad y juego. Y 5, límites realistas y autocontrol. Háblenos del blog, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? El blog Sí, es ¿cómo te papamoderno.com. Ujú. Ese es el URL. Ahí van a encontrar, hay una sección de anécdotas, Hmm. donde pues yo solito me hago cábula, ¿no? Les platico cómo ha sido la historia, y está la sección de estrategias, de herramientas, donde ahí hablo desde la ciencia, desde el conocimiento que se ha generado a nivel conductual, biológico, social, psicológico. Y ahí en el blog, pues ya se pueden ir hacia Instagram, ¿no? Donde pues comparto lo que no puedo poner en escrito, ¿no? Las vivencias con mi hija. Entonces ahí nos van a ver, ahí van a ver lo de las uñas, por Y ejemplo. lo del perro, No, las estampas. no subí esa foto porque fue un Ah. poco criticada, porque dijeron que era maltrato animal, pero hay que aclarar, eran unas pegatinas súper ligeras, o sea, le soplabas y se les caían, ¿no? Nada más salió así como asustado de, no me dejen con el toddler, por favor. Oye, Ismael, una conclusión Sí, momentánea, hay que porque te tenerle- vamos a invitar de nuevo. ay, gracias. Todos los papás que no se están involucrando se están perdiendo la posibilidad de conocerse a sí mismos y de vivir lo que realmente
es el amor. O sea, cuando uno se conecta, cuando uno va más allá de ese aprendizaje, de esa estructura, de ese, tú no hagas eso, hay un mundo de libertad y de posibilidades tan hermoso que ya que lo pruebas, no quieres regresar. Entonces, aviéntense, da miedo, sí, uno se equivoca, sí, compren árnica, tengan al lado, créanme en ese punto, pero disfruten y aprovechen. Fabi. Padrísimo. No, pues me encanta esto que estás diciendo y justo nada más como rapidito lo que le decía de los de los cuestionarios es que justo es ¿no? Que lo que se están perdiendo en México, este estereotipo, esta carga de trabajo, porque finalmente sí es un trabajo, en donde las mamás solamente se encargan de la crianza y muchas veces no es porque los papás no lo decidan, sino también mujeres, por favor, déjenlos involucrarse, ¿no? No es que ustedes sepan hacer todo, que lo hagan mejor que alguien, y de verdad les va a disminuir como la chamba muchísimo. Justo esta parte de que estoy haciendo mi tesis sobre crianza, en donde de los 150 cuestionarios que he entregado, me han devuelto 80 y tantos, y 80 son de mamás y los otros tantos son de papás, porque su justificación es que esa chamba es de las mamás, ¿no? Por favor, papás, no lo hagan, de verdad, desde chiquitos, cuando tengan a sus hijos, involúcrenlos, los juegos son para todos, como ya dijimos, si no atenta contra su seguridad, entonces no hay problema. Y se van a divertir mucho, yo veo a Ismael muy divertido, sí. Y estoy muy emocionada yo por ya entrar a su blog y ver como todas las anécdotas. Les dejamos las redes sociales para que nos escriban, para que comenten y nos sigan dando ideas de temas. En Facebook estamos como Padres con _ciencia, en Twitter como @concienciapaz y nos pueden escribir al mail de padres.conciencia@gmail.com. Compartan este podcast y yo quisiera decir, considero que, bueno, dos cosas. Queremos que nos hablaran de tips, como de papás en la crianza, pero hicimos un diálogo de un papá inmiscuido en la crianza, partícipe en lo que le toca, que es criar también, ¿no? Entonces creo que fue bastante enriquecedor. Más allá de la cultura del tip, ¿no? Uh-huh. De revista de test, escuchar a un hombre que está haciendo su chamba de papá moderno, es reconfortante, es esperanzador y es liberador también. Yo escucho a Ismael, escucho las reflexiones y pienso que los cuidados, el amor, la crianza, la ternura, no son exclusivos de un género ni de una orientación sexual, son humanos y que inmiscuye a todos los humanos. Comparten este podcast, Padres Conciencia, y les vamos a poner las redes de Papá Moderno. Pues bueno, Ismael, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fabi. Gracias, Hugo. Gracias, Ismael. Chao. Bye. Bye.